bendecidos todos, Shabbat Shalom, que le habla el pastor Dani Vargas de la iglesia Llamados a la Luz y el ministerio que el Eterno nos da por gracia y misericordia para poder dirigir, el ministerio de Despertando en la Verdad, despertando futuras generaciones, despertando pastores, misioneros, misioneras, discípulos del Rey, de nuestro Creador, de diferentes países. Es un honor tenerte aquí entre nosotros, porque si estás aquí, significa que el Eterno puso su mirada sobre ti y te quiere traer una palabra de edificación y crecimiento personal. En el día de hoy hemos sacado la clase. Ustedes saben que estamos hablando sobre una serie que empezamos ya hace 4 semanas atrás. Lo que pasa es que la semana pasada no pudimos venir a clase porque tuvimos un contratiempo con la internet, pero comenzamos una serie de 10 clases explicando los 10 mandamientos en profundidad. ¿Qué significa cada uno de los mandamientos que el Eterno colocó con su mismo dedo en el monte Sinaí? Con su mismo dedo los escribió en unas tablas de rocas para luego Moisés enseñársela al pueblo. Y ya hemos ido aprendiendo a través del transcurso de todas estas clases la importancia de conocer el corazón del Eterno, porque sabemos que estamos vivos, pero ¿para qué? Y cuando usted entiende que en cada mandamiento que el Eterno le dejó a su pueblo para obedecer, cada vez que usted obedece, no por obligación, sino por amor, usted recibe una cobertura especial, recibe gracia y favor y recibe prácticamente la provisión. Entonces, empezando desde la provisión de la revelación, del entendimiento del intelecto, porque somos lo que pensamos y cómo pensamos, hablamos, y lo que hablamos en esa dirección, hacia ese lugar, en eso nos convertimos. Entonces, si somos el reflejo de lo que pensamos y lo que pensamos lo hablamos y en eso lo convertimos en una realidad de nuestra vida con nuestras acciones, valdrá la pena saber qué es lo que el Eterno está buscando de nosotros y qué es lo que Él quiere enseñarnos para que nosotros podamos conocerlo. Porque decimos, yo conozco a Dios, pero no conocemos sus raíces hebreas, porque Yahweh no hizo un pacto con una iglesia. Voy a aclarar esto porque la teología nos ha enseñado que es la iglesia. Y la iglesia está bien que usted lo entienda de esa forma. Si usted lo ve de esa forma, no hay problema, pero la iglesia es el pueblo. Yahweh hizo un pacto con un pueblo y fue con la nación de Israel. Que el Eterno nos ha permitido entrar al árbol original del olivo y que seamos injertados a su pueblo. Eso sí es verdad. Pero ¿cuántos saben que no es una iglesia? ¿Por qué no es una iglesia? Porque Yeshua no estableció una iglesia. Yeshua estableció un pueblo santo y kadosh, un pueblo. Él, cuando iba a llevar el evangelio, llamaba a sus discípulos, los educaba y los envió como embajadores. Él los enviaba de 2 en 2. Cuando sacó los 70, lo enviaba de 2 en 2. ¿Por qué? Porque el Señor quería manifestar su reino. Cuando Juan el Bautista decía que el reino de Dios se había acercado y estaba entre vosotros, lo que estaba diciendo era que en Yeshua, o sea, en otras palabras, que el Mesías ya se encontraba en la tierra, estaba entre nosotros y ya había llegado para salvarnos. Entonces, ese era el mensaje. El primer grupo de los discípulos se llamó los del camino, no la primera religión, no la primera iglesia. La teología nos enseñó que es la iglesia, pero Yeshua es hebreo y Él nos educa que es un pueblo. Yahweh nos enseña que es un pueblo sin mancha, sin arruga, sin santidad. Nadie verá al Señor. Hablando de un pueblo que el Padre quiere separar
para preparar, ¿para qué? Para ser embajadores del reino. En esta temporada no es solamente tu propósito, es tu propósito, un llamado hacia la eternidad. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la importancia de entender el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre en vano del Señor, de Adonai. Entonces, vamos a comenzar con esta tercera clase. Obviamente, esta es la clase número 21 de lo que vamos avanzando, pero yo quiero que ustedes sepan que le hemos permitido la entrada a personas nuevas para que vean la importancia de conocer las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque Yahweh hizo un pacto con los hebreos, con un pueblo santo. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué si yo soy latina o soy latino, nací en México, en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana o Estados Unidos, o Honduras o Guatemala? ¿Por qué? Entonces, ¿Israel es más importante que yo? No, no, es que tienes que coger la primera asignación después de la primera clase para que entiendas que nosotros pertenecemos a ese pueblo. Lo que pasa es que como fuimos esparcidos en las naciones, de donde Yeshua, cuando regrese en su segunda venida, nos va a recoger de todas partes, de todos los confines de la tierra, es importante que sepas que tú eres parte de ese pueblo, que Yeshua no viene a buscar una religión. Yeshua viene a buscar un pueblo separado, santo, y para ser santo hay que estudiar, porque lo que te santifica y te mantiene limpia, limpio, puro, sin mancha y sin arruga, tiene que ver con un sinnúmero de conductas aplicadas de acuerdo a la Torá, que es la palabra de Dios. Yo soy santo cuando yo obedezco. ¿Pero qué obedezco, pastor? ¿Que llego a tiempo a la iglesia? Sí, es importante llegar a tiempo a la iglesia. ¿Que yo ofrendo y diezmo? Si Dios lo pone en tu corazón para atender una necesidad en la iglesia, sí. Pero, ¿cuáles son los verdaderos mandamientos que me dan identidad de pureza y me dan la aprobación, me ponen el sello certificado de que estoy aprobado ante Dios? Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Y hoy estamos en la tercera clase, en el tercer mandamiento de esos 10. Amén. Así que comenzamos esta clase hoy hablando sobre la importancia de no tomar el nombre de Elohim en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios representa identidad, autoridad y responsabilidad. ¿Qué pasa si usted hereda una empresa multimillonaria de su papá, que en vida era millonario, pero usted nunca fue empresario, y ahora heredas la marca de esa compañía, pero no sabe administrarla? Es lo mismo. Por eso es que el Señor te está trayendo estas clases para revelar su nombre sobre tu vida, que ya ustedes saben que en las pasadas clases hablamos de la diferencia de los nombres, porque nosotros no decimos Jesús y decimos Yeshua, y hablamos de por qué no decimos Jehová y decimos Yahweh. Entonces, la importancia es ir actualizando los nombres una vez viene el conocimiento. Pastor, es pecado mencionar Jesús y yo toda mi vida he mencionado el nombre de Jesús y Jesús me ha escuchado. No es pecado, no es pecado, porque tú estabas refiriéndote al mismo Yeshua, pero con otro nombre. Pero ahora que ha venido la revelación, que para eso están las clases anteriores, si no la has visto, creo que es la clase 19, es importante que vayas aprendiendo. Amén. Entonces, comenzamos. Cuando usted nació, alguien escogió un nombre para usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí les gustó el nombre que mamá o papá o su abuelo le pusieron? Vamos a ver, yo quiero ver el chat. Cuando nacemos, alguien nos puso un nombre.
Porque yo no conozco una persona que haya dicho, cuando yo nací, yo me puse el nombre porque usted era un bebé, usted necesitaba depender de alguien, depender de un adulto. Y esa persona tenía autoridad sobre usted. Y fue la persona que le puso su nombre, el nombre que usted hoy en día usted tiene. Si usted nació en los Estados Unidos, usted se le da un certificado de nacimiento. Igual me imagino que en Venezuela, en Costa Rica, en cualquiera de los países que usted haya nacido, me imagino que usted debe tener una evidencia de que usted es ciudadano de su país. Y ahí debe decir, por lo menos acá en Estados Unidos, le dan un certificado de nacimiento y obviamente un nombre con unos apellidos que representan tu linaje. ¿De qué linaje? Por parte de padre y madre tú vienes. Eso es lo que representan tus apellidos y tu nombre es el nombre que puso tu mamá o tu papá o la persona encargada de ti cuando eras pequeñito o pequeña. Y ese nombre fue tu registro, fue tu marca personal, porque por ese nombre tú te has dado a conocer toda la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, desde pequeño hasta adulto, la gente te conoce por tu nombre. En el caso mío, que yo me llamo Daniel, y me asombro porque esta lámina, este niño que se ve ahí a mano izquierda, que dice la señora o la maestra, hola Daniel, yo tengo una foto, yo cuando era niño, yo era igualito a ese niño que está ahí, igualito, así de hermoso, después me puse feo, pero se parece tanto a mí, les voy a enviar una foto después, cuando yo era pequeñito, la tengo por ahí, creo que en mi galería de fotos, es igualita, esa lámina fue como cuando la inteligencia artificial me la creó, fue como si el padre me estuviera revelando, mira, si eras tú cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? Entonces, desde pequeño hasta adulto, la gente te conoce por tu nombre. En el caso mío, yo me llamo Daniel. Me dicen de cariño Dani, pero mi nombre auténtico es Daniel. Cuando crecí, cuando estudié y me gradué, me reconocieron como Daniel. Cuando me empecé a relacionar con personas empresarias, o cuando trabajé en la policía de Puerto Rico, cada vez que yo investigaba un caso, iba al tribunal, me asignaron una placa, pero mi nombre y mi apellido era mi marca personal. Y yo fui creando una reputación digna o indigna de lo que yo hice en mi vida. Porque la gente te va a reconocer y se va a acordar de ti de acuerdo a cómo usted se relacionó con las personas, cómo actuó y cómo habló. O sea, que usted crea una reputación, sea buena o sea mala, de acuerdo a lo que ha ido aprendiendo. Entonces, una vez usted le asignan un nombre, usted va dando a conocer su marca personal, su identidad basada en acciones de las cosas que hace en su vida. Ahora, si yo te preguntara, ¿recuerdas algún compañero de tu niñez que era muy travieso en la escuela? Cuando escuchas su nombre, ¿te viene a la mente una escena específica de un niño o una niña que era bien traviesa en la escuela superior o en la intermedia o la secundaria? O piensa en alguien que conociste y al oír su nombre automáticamente te trae un mal recuerdo. ¿Alguna vez te ha pasado? Pero también hay personas que al mencionar su nombre o un nombre específico sientes respeto, sientes alegría o admiración porque dejaron una buena huella, ¿verdad que sí? Entonces, lo que quiero que entienda es que psicológicamente nuestra mente es un espejo de imágenes y audios que nos hacen recordar eventos, personas de acuerdo a los nombres. Y ver lo que pasa, que el nombre no es solo una palabra. El nombre activa la memoria, el nombre despierta la reputación, el nombre carga una historia verídica o a menos que hayas escuchado y no hayas presenciado algún evento que te hayan contado incorrectamente y tú hayas creado tus imágenes mentales de una historia negativa de alguien que realmente no lo fue, pero tú creaste una historia basada en ese nombre sin conocerlo. O sea que el nombre es tu sello terrenal, pero también
es tu sello espiritual. Porque cada acción que haces le añade peso a tu nombre. Y con el tiempo, cuando alguien menciona quién eres, no solo recuerdan cómo te llamas, recuerdan cómo viviste la vida, cómo te relacionaste, cómo eras cuando tenías coraje, cómo eras cuando eras una persona alegre, cómo reaccionas cuando hablan mal de ti. Vamos creando esa reputación y la gente se acuerda de lo que vas haciendo, de acuerdo a los diferentes escenarios. Y en la Torá, que ya hemos dicho que la Torá es una palabra hebrea que significa, y en las instrucciones de Dios es lo que significa la Torá. En la Torá, el nombre de Yahweh sí aparece desde el principio del relato bíblico. Eso que dicen que Dios nunca se le reveló como él era a los primeros. Yo quiero que prestes atención a esto porque el nombre de Yahweh siempre ha estado, no fue inventado. Génesis capítulo 2 verso 4 aparece como Yahweh Elohim. En Génesis 4:26 dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. O sea, el nombre estaba en el texto desde temprano porque Yahweh quería establecer su marca de misericordia, su marca de Dios sobre las generaciones que empezaron a sobrepoblar la tierra, cuando él en el comienzo creó los cielos y la tierra, y luego de que Adán y Eva pecaron, que fueron destituidos del paraíso, todos sabemos el caos que se formó, porque Shamael, que Satanás, engañó a Adán y a Eva. Pero, ¿por qué entonces en Éxodo 6, 2 al 3 dice algo diferente? Dice, el Eterno le dice a Moisés, yo soy Yahweh, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. ¿Por qué es que el Eterno dice esto? Eso no significa que nunca escucharon el nombre de Yahweh, significa que no lo experimentaron en la dimensión completa de ese nombre. Hay muchas personas que yo le he escuchado predicar en sus mensajes religiosos diciendo que no fue revelado Yahweh desde el principio. El nombre siempre estuvo oculto y no es así. El nombre siempre estuvo disponible y accesible, pero el Padre se le reveló a las diferentes generaciones de acuerdo a diferentes necesidades. Por eso es que cuando Yahweh se le aparece a Moisés, le dice desde la salsa ardiendo, le dice, yo soy el Shaddai. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre es Yahweh. No me di a conocer a ellos bajo esta autoridad, porque en otras palabras, Yahweh se dio a conocer de acuerdo a la necesidad de cada generación. Eso no significa que nunca escucharon el nombre, significa que no lo experimentaron en la dimensión completa de ese nombre. Y obviamente, ahora, a pesar de que han pasado siglos, quizás para ti el nombre de Yahweh es nuevo, porque no es que sea nuevo, es que siempre ha estado, pero el enemigo ha tratado de ocultarlo, porque él sabe, el enemigo sabe que en el nombre de Yahweh, igual que en el nombre de Yeshua, que es el verdadero nombre del Hijo de Dios, hay poder, hay autoridad para quienes lo pronuncian en santidad. Wow, siento la presencia del Señor. Entonces, en una mentalidad hebrea, en una mentalidad de un niño hebreo que sabe que tiene que recitar la Torah de memoria, que tiene que aprender desde niño a estudiar la palabra de Elohim, en una mente hebrea, cuando ese niño crece con todo el conocimiento de la Torah, él sabe que todo está obrando para bien en su vida, aunque hay oposición, porque tiene los mandamientos circuncidados en su corazón y sabe que Dios no va a fallar. Una mente greco-romana, que es lo que hemos adoptado en Latinoamérica, es una mente que siempre está cuestionándolo todo, es una mente que siempre se está quejando, es una mente egipcia, una mente de esclavitud que siempre dice
creo que no voy a poder, no creo que Dios me sane, me sanará o no me sanará, y siempre hay duda. Eso es una mente egipcia de esclavitud, porque siempre está en duda y no se apega a la promesa, a lo que el Padre establece en su Torah. Entonces, ¿qué significa el Shaddai? ¿O qué significa esto? Que se haya parecido como Shaddai, a otros como Adonai, a otros como Jireh, Jehová Jireh. Escuche esto. El Shaddai a los patriarcas se les reveló como proveedor, como protector, como Dios de pacto familiar, promesa futura. Ellos vivieron promesas, pero no vieron la redención nacional, porque no entraron muchos de ellos a Canaán por su constante queja y su manera de pensar como esclavos. Ya eso lo hemos discutido en otras clases. Ahora, Yahweh, que ya hemos dado la clase de lo que significa Yahweh, inclusive lo tenemos en nuestra respiración, inclusive lo tenemos en nuestro corazón. Cuando respiramos, exactamente el corazón y el aliento del oxígeno hace que la pronunciación de Yahweh esté en nuestra vida. Cuando usted respira hacia adentro, usted está diciendo ya, y cuando exhala y bota el aire, güey, ya, güey. Sus latidos del corazón dicen Yahweh, Yahweh, Yahweh. Todo, porque tu fabricante es Yahweh. Entonces eso está en pasadas clases. Si eres nuevo, busque la clase creo que 18, 19. Ahora, este nombre está conectado con la fidelidad al pacto, la redención, el cumplimiento, presencia activa en la historia bíblica. Y lo que dice eso de 3:14, yo soy el que soy. ¿Por qué Yahweh decía yo soy el que soy? En otras palabras, yo soy el que ya sabes que soy. Yo soy Yahweh. No hay otro nombre como el mío. Moisés no solo escuchó el nombre, vio su poder en acción cuando las plagas en Egipto, cuando el juicio sobre Egipto, cuando la muerte de los primogénitos, cuando las ranas, los saltamontes se comían la cosecha, cuando el mar y los ríos y los lagos se convirtieron en sangre por causa de la rebeldía del faraón y la opresión al pueblo de Israel de no soltar a su pueblo. O sea que él vio el poder de Yahweh, la liberación, el mar rojo, abrirse por el medio, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que fueron los mandamientos cuando se entregaron. Ahí el nombre dejó de ser promesa y se convirtió en manifestación. Entonces, ¿por qué el Eterno no se reveló plenamente antes, aunque estuvo accesible? Porque muchos a veces están ciegos espiritualmente. ¿Cuántas decisiones nosotros no hemos tomado en nuestra vida pensando que la estamos tomando bien? Que oramos al Señor y le decimos, Señor, te presento esto, ¿me convendrá hacer esto? Le preguntamos a Dios, pero ya el otro día ya estamos tomando la decisión sin haber esperado la contestación de Dios. Lo mismo pasa en estos escenarios. ¿Por qué Yahweh no se revela plenamente antes? Porque Dios conoce el fin desde el principio y sabe cómo se va a disipar las cosas. Pero no siempre es por la maldad de las personas, amado. Más bien, la Torah explica algo muy diferente y la revelación es progresiva. Yahweh se revela según el nivel del pacto, el momento histórico y el propósito redentor. Para que me entiendas, de acuerdo como tú te vayas alineando con Dios, Él se te va a seguir revelando. Tú estás escribiendo una historia en tu vida. Tú eres el protagonista de tu vida. Cada uno de nosotros podemos decidir cómo buscar a Dios, cómo orar, cómo cerrar una oración, si amar o odiar, si pecar o guardarnos en santidad. Tú tienes una vida. Dios te la regaló, pero tu cuerpo es prestado. No va a ser para siempre. Tu alma es eterna y tú decides qué hacer con tu vida. Pero la revelación, el nivel de revelación, tiene que ver mucho con tu relación y tu intimidad con el Señor. Hay un propósito en tu vida, pero si tú no tienes una relación con el
dueño del propósito, nunca vas a manifestar en tu vida el 100% de ese propósito. Puede fluir, puede fluir un 15%, un 20%, pero si tú no te rindes completamente al Señor, nunca vas a experimentar la capacidad completa de ese ministerio, de ese propósito, de esos talentos, de esos dones que el Padre quiere que entiendas que están en tus manos, pero no te pertenecen, son de Él. Él es el dueño de la viña, ni yo, que soy pastor, soy dueño. Somos administradores por privilegio, por gracia, por misericordia, porque ninguno de nosotros merecíamos ni poco ni mucho. Entonces, antes del éxodo, el plan estaba en formación para ese pueblo. Y el Eterno no podía revelarse de raíz al pueblo completo como Yahweh, tenía que revelarse de acuerdo a sus necesidades, como un Yahweh o un Dios libertador, porque lo sacó de Egipto, como un Dios proveedor, Jireh, cuando estaban en el desierto y no había comida, no había vegetación, no había un árbol que les diera sombra o que produjera fruto, y entonces ahí los cuervos venían y traían comida, todos los días les traían comida, excepto el viernes antes de caer el sol, que los cuervos traían doble porción de comida. ¿Por qué? Para que el sábado reposara el pueblo y tuvieran doble porción para comer el día sábado sin tener que estar en la incertidumbre de qué vamos a comer hoy. Ahora, ¿a quién se reveló Yahweh? Claramente como su nombre Yahweh, a Moisés. ¿A quién más? Al pueblo de Israel como nación. ¿A quién más? A los profetas posteriores y en toda la historia del pacto nacional. Pero el conocer pleno del nombre vino cuando Israel experimentó redención, justicia y presencia visible. El pueblo de Israel sabía que Moisés tenía un Dios, para que entiendas, pero no lo iban a reconocer como Dios si no veían los milagros. ¿Y qué tuvo que hacer Yahweh? Permitir que el corazón del faraón se le endureciera. Ustedes saben que dice la Biblia, y se le endureció el corazón al faraón por causa del pecado. El Padre permitía que ese mismo mal le endureciera el corazón. ¿Para qué? Para Yahweh glorificarse, haciendo los milagros, enviando plagas, para que cada vez que Moisés dictaba una palabra que Yahweh le decía que iba a pasar, vieran que no solamente era un libertador, era un ungido y era un profeta. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que Dios provee si no paso por la escasez? ¿Cómo yo puedo saber que Dios sana si no me sana? ¿Cómo yo puedo saber si Dios liberta si no estoy preso antes y me liberta? Entonces, este es el escenario que Yahweh está haciendo. Yo estoy haciendo esta introducción del nombre y yo sé que esta clase ya la vimos anteriormente, pero es porque yo quiero que entiendas y vas a entender más adelante el por qué, y te va a hacer sentido más adelante el por qué el mandamiento número 3. Entonces, algo importante que debes entender es que mientras vas aprendiendo estas clases, se va a activar en ti una mentalidad hebrea, una mentalidad de reino. Usted sabe que hay gente que dice, no, yo tengo la mente de Cristo, pero no conocen las leyes de adopción de Israel, no conocen las fiestas de Israel, no conocen cada mandamiento, ni la enseñanza del Shabbat, ni cómo hacer un Shabbat en su casa. Entonces, para tú poder ver lo que hay en el cuarto de una casa, tú tienes que primero pasar por la puerta de entrada y entrar primero a la sala. Y luego coger el pasillo y luego llegar al cuarto. En el entendimiento es igual. Por eso el Padre te está trayendo a estas clases para activar en ti una mentalidad de sabiduría. ¿Por qué? Porque un nombre no es solamente un sonido, vamos a volver al tema, es una experiencia.
No es una pronunciación, es una revelación. Te revela quién es de acuerdo a la conducta que esa persona representa ese nombre. Tú representas tu nombre donde quiera que estás. Pero cuando vienes a Yeshua y levantas tu mano derecha, ¿qué dice la Torá? Que el levantar la mano derecha, cuando usted va al tribunal, usted levanta la mano derecha y pone la mano en el corazón para jurar decir la verdad y nada más la verdad en todo lo que se le pregunte, ¿verdad? Por lo menos aquí en Puerto Rico y Estados Unidos es así. Simplemente usted levanta su mano derecha para aceptar a Yeshua y usted está entrando en un convenio. Según la Torah, es un convenio de promesa de que vas a obedecer a Yeshua y sus mandamientos. Entonces, cuando usted entra en ese convenio, usted levanta su mano derecha, usted se compromete a hacer su voluntad, usted automáticamente viene a ser un embajador del reino de Dios. Viene a ser un representante del reflejo de Dios en la tierra. Por eso es que la pronunciación del nombre, o cada vez que usted dice Yeshua, o usted dice Jesucristo, si no tiene el conocimiento, ¿verdad?, del nombre verdadero, el Señor lo respalda porque Él sabe que se está dirigiendo hacia la misma persona. Pero a la misma vez, el Señor quiere que sepa que hay una gran responsabilidad cuando usted asume un cargo en la iglesia, en un ministerio, en una célula de discipulado, que hay una responsabilidad, así como tú la tienes como padre o como madre, que tienes que proveer, que tienes que buscar la forma de pagar tus biles y tus cosas, pero espiritualmente hay algo mayor sobre tu vida cuando dijiste, sí, Señor, te acepto. Por eso es que este mandamiento es tan fuerte, amado. ¿Por qué? Porque cuando dice que no tomarás el nombre de Yahweh en vano, no significa el pronunciar. De hecho, voy a explicar. Los judíos que no se les ha revelado el conocimiento, porque ¿cuántos saben que hay judíos que no ven a Jesús como Salvador? Lo ven como un profeta y lo conocen no por Jesús, lo conocen por Yeshua. Y no piensan que es el Mesías. ¿Por qué los judíos están esperando todavía un Mesías? Y muchos de ellos no reconocen a Yeshua como el Mesías porque hay libros judíos que dicen, hay libros de la Cabal, entre otros, que dicen que el Mesías tenía que venir volando a caballo, con un caballo volando, entrar a Jerusalén. Y no entendieron el mensaje de Yeshua entrando en un burrito humilde a Jerusalén. Otra de las características es que ellos no han visto a Yeshua como el Salvador, es porque ellos están esperando un Mesías que viene a unir las dos tribus, la de Judá y la de Israel que está esparcido en las naciones. Y Yeshua vino a traer controversia. Yeshua vino a morir por nuestros pecados y a resucitar en el tercer día. Por esas razones, hay muchos judíos que no han entendido el mensaje, no han aprendido o no aprendieron que Yeshua o Yahweh, que es el papá de Yeshua, tenía un plan. Y el plan consistía en dos visiones, la primera para salvación y la segunda para establecer su reino. ¿Estás conmigo? Entonces, por eso es que este mandamiento, amado, de tener cuidado con lo de representar al Señor es muy en serio, porque los judíos cuidan muy en serio la pronunciación del nombre. Por eso es que ellos, en vez de decir Yahweh, ellos dicen el Eterno, o dicen Adonai, o dicen el Shaddai, o dicen cualquier otro nombre que no sea Yahweh, porque ellos piensan que están quebrantando el mandamiento tercero de no utilizar el nombre de Yahweh en vano. Pero lo que ellos no han entendido es que no es eso, es de la forma en que tú representas el nombre del Eterno en la tierra. ¿Por qué? Porque con el nombre
tú representas el carácter, la fidelidad, la justicia y la redención. Entonces, tomarlo en vano es vivir como si ese carácter no existiera. Mira, antes del Éxodo, el nombre de Dios era una promesa. Después del Éxodo, el nombre fue poder visible. Porque ustedes saben algo, amado. El pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, estaban esperando un libertador. Yahweh le había prometido que los iba a sacar de allí. Pero muchas de esas generaciones se criaron como esclavos. Dice la Biblia que fueron 4 generaciones. 4 generaciones de 100 años cada uno en esclavitud. Ellos estaban esperando un libertador. Y cuando se les apareció Moisés, Moisés es tipificación de Mesías. Es un tipificador de Yeshua. Porque Moisés hizo el mismo trabajo que Yeshua hizo, pero en otro tiempo. ¿Qué hizo Moisés? Recibir el llamado de Yahweh en la salsa ardiente de ir a sacar un pueblo de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, que no es exactamente lo que hizo Yeshua, venir por instrucciones de Yahweh para traerle una palabra poderosa de confrontación que muchos religiosos no le caía bien, por eso fue que lo asesinaron, porque Yeshua hablaba la palabra de Yahweh. Por eso es que le decía a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Interesante. Entonces, hoy la pregunta no es, ¿sabes decir el nombre? La pregunta es, ¿has experimentado lo que el nombre representa? ¿Qué realmente quiere decirnos Yahweh relacionado al tercer mandamiento? Y esto es lo que vamos a decir y vamos a empezar a enseñar. Porque Éxodo capítulo 20, verso 7, aquí está el tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano. ¿Qué significa realmente el tercer mandamiento? En hebreo la palabra tomar significa nashá. Míralo aquí. En hebreo la palabra tomar significa nashá. Significa cargar, llevar, levantar o portar. Y la palabra vano significa shab. En hebreo significa vacío, falso, sin peso, sin verdad, inútil. Entonces el mandamiento real, realmente lo que dice aquí es, no cargues el nombre del Eterno de manera vacía. No lo lleves de forma falsa. No represente su carácter sin reflejarlo. Eso es lo que dice. Mira, a mí el Señor siempre me habla por las mañanas, de madrugada. Cuando ya voy amaneciendo, siempre entre dormir y despierto, el Señor me habla. Y esta mañana, mientras yo estaba a punto de levantarme, vino a mi mente una persona que me consta que ha hecho mucho daño a muchas personas. No sé si te ha pasado que de momento te llega a la mente como que una persona, un recuerdo de una persona que por el nombre nada más que viene a tu mente ya tú sabes que es una persona perversa que ha hecho mucho daño a muchas personas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues te estás identificando conmigo porque esta mañana me pasó. Y cuando me vino a la mente, yo no estaba buscando ese pensamiento, me vino a la mente entre dormir y despierto, porque es la forma en que el Padre me habla siempre, entre dormir y despierto. Antes de yo empezar el día, siempre Dios me revela algo. Y yo decía, Señor, ¿por qué esta persona viene a mi mente? Si esta persona ha hecho tanto daño. Y el Señor me dijo, ella es un fraude. Y yo, Dios mío, ahora entiendo por qué ha hecho tanto daño. Porque es un fraude. ¿Qué me quiso decir el Señor? Que su marca personal, su nombre, y fíjate, el Eterno sabía que yo iba a hablar de esto. Su marca personal, su nombre, al venir a mi mente, me vinieron malos recuerdos de cosas que le ha hecho otras personas. Y el Señor me decía, es un fraude. ¿Qué pasa cuando tú conoces a una persona que es un fraude?
que no está representando su nombre con una buena conducta. Porque si una persona te habla mentira y tú se la crees y luego te enteras que lo que te dijo fue todo lo opuesto, tú debes saber que esa persona es un fraude. Es como si hubieses hecho un negocio con alguien que te coge un dinero y luego se desaparece. Esa persona fue un fraude porque no fue transparente contigo. Pues lo mismo pasa cuando nosotros llevamos el evangelio donde no reflejamos lo que predicamos. Y aquí es donde está el peligro, amado, que las cosas del Eterno son sagradas. Por eso es que el decir que no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, lo que está diciendo es, no está hablando de pronunciación, está hablando de representación. Porque en hebreo, tomar en nasa significa cargar, llevar, levantar o portar. Y la palabra vano, shab, significa vacío, falso, sin peso, sin verdad, inútil. Entonces el mandamiento realmente dice, no cargues el nombre del Eterno de manera vacía. No lo lleves de forma falsa. No digas cosas que Dios no ha dicho cuando tú confirmas que lo está diciendo. Hay que tener cuidado cuando decimos, así dice el Señor. Si Dios lo dice y tú estás segura y tú estás seguro, dilo, porque el profeta fluye, el portavoz fluye, el misionero fluye, el pastor fluye, el evangelista fluye. Hay que fluir, pero tú tienes que tener una vida de santidad, porque si no estás en santidad, el reflejo de esa palabra puede ser emoción. Y aquí es donde podemos incurrir en este mandamiento de no representar con información verídica ni ser reflejo de su carácter. El tercer mandamiento no trata principalmente de decir una mala palabra. No es solo evitar usar el nombre en una expresión emocional, es algo más serio, es un llamado a coherencia, porque en la mentalidad hebrea el nombre representa, ya lo dije, carácter, autoridad, identidad, reputación, presencia. Cada vez que tú dices, yo le sirvo a Yeshua, tú automáticamente le estás diciendo al mundo, al impío, al que está apartado, al que no te conoce y desde ese momento está, que tú representas el carácter de Yahweh, que tú tienes un llamado que representa autoridad para orar, para tal y desatar, para sanar o para traer maldición a un lugar de acuerdo a la palabra que tú sueltes por Elohim. O sea, tú eres la representación de Yahweh en la tierra, tienes identidad como hijo de Yeshua cuando lo aceptaste, cargas una reputación intachable de pureza y santidad porque obedecen los mandamientos y donde quiera que tú entras, entra Dios. Por eso es que cargas con su presencia, por eso es que muchas veces te van a odiar, por eso es que muchas veces no te van a entender, por eso es que muchas veces te van a dejar esperando, no te van a tratar bien, no te van a mirar con buenos ojos porque tu presencia le incomoda a los espíritus inmundos que portan otras personas. Por eso es que te ha pasado de todo en la vida, porque tú eres una ungida, porque quizás no sabía que era un ungido, quizás no sabía que era una ungida del Señor, pero tu carácter demuestra que quieres hacer lo correcto, tienes autoridad para reprender los demonios, tienes autoridad y no tienes que depender tanto de que otros oren. Tú eres estatus entre el cielo y la tierra cuando tú aceptaste a Yeshua. ¿Lo estás entendiendo? Cuando Israel salía al mundo como pueblo del pacto, llevaba el nombre del Señor. Si actuaban con injusticia, idolatría o corrupción, no solo pecaban, profanaban el nombre que representaba. ¿Por qué usted cree que Yahweh desechó al primer rey de Israel, que fue Saúl? Porque Dios le dijo que tenía que destruir
a los de Amalek. Tenía que destruir un pueblo completo porque eran hombres corruptos, sanguinarios, y él le perdonó la vida al rey y cogió los bienes del rey. Por eso, por esa desobediencia, Yahweh desechó a Saúl. Porque cuando entraron en guerra para invadir, ellos entraron en el nombre del Eterno, pero al desobedecer profanaron su nombre. Luego que podemos aplicar este mandamiento aplicándolo al tiempo moderno es que hoy no caminamos por el desierto, es verdad. Hoy hay mucha tecnología, hay carros, ya no hay caballos para transitar, aunque hay caballos, hay gente que usa el caballo, el medio de caballo en algunos países, por ejemplo, Puerto Rico, Estados Unidos, muchos países ya avanzados. Lo que hay son trenes, hay carros, vehículos. Y no podemos decir que estamos caminando por un desierto literal, porque aún Dubái, que fue un desierto, hoy en día es una de las ciudades más lindas en el mundo. Pero sí caminamos por redes sociales, sí hacemos negocio con personas, sí vamos a una iglesia, tenemos familia y plataformas públicas. Y cuando decimos soy de Dios, cuando decimos soy creyente o cuando decimos sirvo al Eterno, estamos levantando su nombre sobre nosotros. Y aquí que el tercer mandamiento se manifiesta y nos pregunta y nos hace el Eterno una audición, una auditoría personal. ¿Tu vida le da peso al nombre o lo hace liviano? Definición introductoria para esta clase es: el tercer mandamiento no es una regla de pronunciación, es una advertencia de representación. No se trata solo de lo que dices con tu boca, de lo que expresas con tu boca. No se trata solamente de las cosas que dices que vas a hacer. Se trata de lo que cargas con tu vida, del testimonio, de cómo eres cuando no te ven, de lo que hablas y cómo haces las cosas cuando nadie tiene sus ojos o su mirada puesta en ti. Entonces deberías saber esto. El problema no es pronunciar el nombre. El peligro es vivir contradiciéndolo. El problema sería que vengas a estudiar y que tengas tanta religión en la mente que eso te nuble los ojos para no poder ver lo que Yeshua te quiere ilustrar en esta clase. ¿Qué le pasó a los religiosos del tiempo de Yeshua, de Jesucristo? Los escribas, los fariseos, ellos pertenecían a un concilio que era bien religioso. Y cuando Yeshua vino y sanaba a la gente en Shabbat, ellos entendieron como una contradicción, porque sabemos que el día de Shabbat es para descansar y no se puede hacer nada. Pero la Biblia dice, the Bible say, la Torah dice que el Shabbat no está por encima de la vida. Si tú ves un hijo que se está ahogando en el río, para que sepan, amado, un religioso de aquel tiempo, si un hijo se caía en el río en Shabbat y se estaba ahogando, por respeto al día de reposo, no se tiraban a salvarlo, lo dejaban que se ahogara, porque era transgredir el Shabbat. Yeshua sanaba en Shabbat porque lo que demostraba era que él era el dueño del Shabbat y que él podía hacer cualquier cosa en Shabbat para restaurar un corazón, para sanar a un enfermo y para traerle libertad a un esclavo del pecado. Entonces, el peligro no es como pronunciamos el nombre, el peligro es vivir contradiciéndolo, que no aceptemos lo que el Señor nos está trayendo en una revelación para hacerte completamente sabio y sabio.
Ahora vamos a hablar un poquito en el tiempo antiguo, ¿quiénes llevaron el nombre en vano con sus acciones? Uno de los que más sobresale en la Torá es los hijos de Eli. Eso está en Primera Samuel capítulo 2. Aunque Elí, que era un sacerdote, no es de la Torá estrictamente porque el patrón comienza desde la estructura, ¿verdad? Desde la estructura sacerdotal establecida en el desierto. Pero sus hijos eran sacerdotes. Pero ¿qué hacían? Robaban las ofrendas, cometían inmoralidad, tenían sexo con mujeres de diferentes edades de frente al altar, deshonraban el servicio sagrado. La gente decía, así son los sacerdotes de Yahweh. Ellos no maldijeron el nombre con la boca, lo deshonraron con su conducta. ¿Qué pasa cuando un pastor cae de la gracia del Señor? Que duele y ya rápido mucha gente se enoja con el pastor, se enoja con la pastora, se van al mundo. Entonces, yo he visto iglesias, ahora mismo hay una iglesia en Estados Unidos de Joel Austin que se ha vaciado. Estaba viendo la noticia en estos días. Más de 52,000 personas dejaron la iglesia por un problema que hubo interno. Y es normal que esto pase cuando no hay identidad, cuando no entendemos el grado de la responsabilidad de un ministerio. Por eso es que es mejor aprender, entrenarnos en conocimiento para que Dios, el Eterno, circuncide nuestro corazón antes de pedirle al Señor un cargo que quizás no estemos preparados y le vayamos a fallar al Señor. Entonces, otros que cometieron pecado, Levítico 10, ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh, hablaron de fuego cuando no debían haber hecho ese movimiento y eran líderes espirituales, hijos de Aarón, tenían autoridad, pero actuaron fuera del orden divino. El problema no fue solo el fuego, fue su posición sagrada sin obediencia. Y eso es tomar el nombre en vano, representar a Dios sin reflejar su orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Israel en el desierto, cuando Moisés tardaba en el monte Sinaí, y se tardaba, porque se tardó muchos días, el pueblo empezó a crearle una presión a Aarón. Mira, necesitamos hablar con Dios. Y como Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo, al no estar Moisés por muchos días, ellos necesitaban escuchar palabras. Y forzaron a Aarón, le montaron una presión para crear un ídolo, un becerro de oro, para utilizarlo para hablar con Yahweh. No fue que ellos lo crearon para idolatrar al becerro, ellos lo usaron para usarlo como intermediario para llegar a Yahweh. Pero eso le contó como idolatría, porque ¿cuántos saben que Yahweh es celoso? Y eso está en Éxodo 32. Hicieron un becerro de oro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. La Torá dice que ellos lo usaron como intermediario, pero muchos de ellos lo vieron como un Dios, porque era grande. ¿Y cuántos saben que las cosas grandes impresionan? Pero ustedes saben que tienen oídos, mas no las escuchan, ojos tienen, mas no ven, bocas tienen, mas no hablan. Entonces, el pueblo que llevaba el nombre de Yahweh, que Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, a través de los milagros que hizo a través de su siervo Moisés, una vez lo sacó, cuando ellos salieron y caminaron por entre medio del mar rojo, ellos cargaban el nombre de Yahweh, porque Yahweh puso su sello en ellos como pueblo escogido y nos liberó, porque era su pueblo. Pero cuando se inclinaron de frente al Baal, al ídolo becerro de oro, ¿qué pasó? Profanaron el nombre de Dios.
Y esto no fue contado solamente como idolatría, amado, fue distorsionar la identidad del Dios que lo redimió. Es como que, que alguien te salve de la muerte. Un ejemplo, que es lo que Dios me está mostrando ahora mismo. Te va en un carro, Dios me lo cuide y me lo proteja, pero es la escena que estoy viendo en visión. Te va en un carro manejando, de momento tiene un accidente y el carro se empieza a incendiar. Estás inconsciente, despiertas por el calor, te estás empezando a quemar y ves que los bomberos están encima de ti, pero no pueden abrir la puerta y el fuego se sigue intensificando. Ya está llegando donde ti, te empieza a desesperar, tienes el cinturón, está encajado, no puedes salir y de momento rompen la puerta con un cuchillo, rompen el cinturón y te sacan justamente cuando el fuego abraza todo el carro y corriendo el carro explota. Te salvaron. Ahora te sacaron. Pero entonces después que te sacaron de ese fuego, tal vez estaban en shock, tal vez te montaron en una ambulancia, te llevaron al hospital, pero tal vez cuando te recuperaste, te olvidaste de quién fue el que puso la mano y te sacó de aquel carro. Porque si a mí me pasa algo así, lo menos que yo quisiera saber es quién fue la persona que me ayudó. Y seguir caminando y olvidarte como si nada hubiese pasado sin saber quién fue el que te sacó, sabiendo que hubo alguien que te salvó. Es exactamente lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel idolatró el becerro de oro. Después que Dios lo sacó de la esclavitud, Dios lo vio, esa conducta de idolatría, como una traición. Y en el tiempo moderno, ¿cómo se puede representar mal el nombre de Dios? Aquí es donde esta clase conecta con conciencia. Escuche bien. Hoy nosotros podemos llevar en este tiempo moderno el nombre de Dios en vano cuando decimos ser creyentes, pero practicamos corrupción en los negocios. Cuando mentimos para sacar préstamos, para lucrarnos o para cubrir aún una necesidad. Cuando corrompemos el corazón con la mentira, violamos un mandamiento de no mentir para obtener un dinero que va a entrar a tu vida a resolver un problema, pero como entró bajo corrupción, eventualmente ese dinero se te va a hacer aguzar en las manos y vas a volver al mismo estado de necesidad. Por eso quizás repetimos escenas de pobreza porque no estamos haciendo las cosas correctamente bien. Usamos el nombre del Eterno en vano cuando usamos el nombre para manipular emociones o financieramente a otros. Por ejemplo, si pactas con una ofrenda de $1,000, el Señor le va a regalar hoy 5 casas a 5 personas que pacten ofrendas de $1,000. El Señor va a sanar enfermedades si pactan con ofrendas de $1,000. Eso es manipular usando el nombre de Dios para poder sacar beneficios financieros. Eso se llama apostasía, eso es pecado, el Eterno lo condena y eso es exactamente profanación de su nombre. También la prédica de santidad, pero vivir doble vida en secreto es ser un representante de Dios, pero vivir una vida en pecado detrás de la cortina donde nadie te ve, es darle una profanación al nombre. Usar la Biblia para justificar odio o arrogancia. Publicar espiritualidad en redes, pero no reflejar carácter en privado. Dice, Dios me dijo, para respaldar decisiones egoístas. Buscar fama religiosa en lugar de obediencia genuina. Usar el ministerio para beneficio personal. Esto y muchas cosas más. ¿Cuál es la clave o la diferencia de antes y hoy? Que en la antigüedad el nombre estaba sobre una nación. Hoy en día el nombre está sobre tu vida. Antes era colectivo, ahora es personal y visible globalmente. ¿Por qué? Lo vas a entender al final. Y es que somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios cada uno de nosotros. Recuerda, cada vez que alguien dice, sí, así son los creyentes, está evaluando el nombre que tú dices representar. ¿Alguna vez has escuchado mencionar a alguna persona que dice, y eso que es cristiano?
¿Alguna vez lo has escuchado? Y eso que es cristiano y mira cómo habla. Y eso que es cristiano y mira qué música escucha. Porque las personas ven que tú estás representando mal el nombre de Adonai. Y tanto está en pecado el que lo está haciendo mal, que está profanando el nombre, porque habla de Dios o busca de Dios, pero no vive en santidad, no vive el reino de Dios en reflejos, en una buena conducta de obediencia, como también el que habla y dice, y eso que es cristiano, porque está cometiendo la shonjara. La shonjara en hebreo es murmuración. Exactamente el pecado que le contó al pueblo de Israel en el desierto que no le permitió entrar a la tierra prometida. Dos cosas. Dos cosas impidieron que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Dos cosas. Eran idólatras, querían regresar a Egipto, querían idolatrar como el faraón y su pueblo. Y la otra era la murmuración y la constante queja. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Y hay mucha gente que utiliza el nombre de Dios como negocio. ¿Qué significa realmente en vano? La palabra chap significa vacío, sin propósito, falsamente, con hipocresía, sin representar lo que se proclama. No es solo decir el nombre mal, ya lo establecimos. Recuerda que al tú mencionar el nombre de Yahweh o Yeshua, tú eres su identidad, tú lo estás representando en la tierra y tú representas a Dios con tus actitudes, tus palabras, tus emociones y todo lo que haces para Él. Aquí hay un ejemplo que quiero darte de una falsa moderna o cómo representar mal el nombre del Eterno en estos tiempos. Imagina esto, un hombre coloca en su biografía de Instagram, siervo de Dios, o pastor, o discípulo de Yeshua. No está mal, no está mal, hasta aquí no está mal. Usted lo puede hacer. Si usted entiende que usted guarda testimonio. Porque si en privado usted hace todo lo contrario a la representación de este título, tratas mal a tu esposa o a tu esposo, no pagas tus deudas, mientes en los negocios para sacar lucrativo, manipula espiritualmente para ganar seguidores. Él no solo está fallando como persona, la persona que hace esto no está fallando solamente como persona, está representando mal el nombre que se supone que lleve con autoridad, claridad e integridad. Otro ejemplo, una empresa coloca un letrero en su negocio, dice negocio cristiano, honramos a Dios, pero no está mal que usted ponga ese eslogan, siempre y cuando usted haga las cosas bien. Pero yo no lo pondría en lo personal, no pondría nada que tenga que ver en un negocio, a menos que yo vaya a representarlo bien y tenga un propósito, ¿verdad? De decirle a la gente, mira, aquí hacemos las cosas bien, pero haz las cosas bien. Porque si por el contrario tú engañas en contrato a tus clientes, no cumples sus promesas, cobras injustamente, eso no es solo mala administración, es usar el nombre como etiqueta vacía y eso es shab, vacío, lo que expliqué ahorita. Ejemplo más sencillo y cotidiano. Un joven dice, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, soy creyente, pero va a la escuela y hace bullying, maltrata a los niños más pequeños que él, se copian los exámenes, vive una doble vida. El mundo no dirá, ese joven falló, dirá, así son los cristianos. Ahí es donde el nombre es afectado. La clave cuando aceptas a Yahweh no solo recibes salvación, escuche bien, no solamente recibimos salvación cuando aceptamos a Yahweh y a Yeshua, recibimos una representación, y eso está en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20. Así que somos embajadores. Y un embajador no habla por sí mismo, representa a su gobierno. Interesante, ¿verdad? Mire,
¿Usted sabía que usted, cada vez que ora al Señor por alguien, usted está representando al Señor en la tierra? Usted está siendo el portavoz del reino de Dios. Por eso es que tenemos que estudiar el corazón del Eterno para que estemos cada día más alineados con la palabra de Él. Que en vez de tener mucha religión en nuestro corazón para hablar, tengamos mucha Torá, mandamientos, circuncidando nuestro corazón para ofrecer. Que en vez de tener manipulación, tengamos la gracia para entender y hablar con claridad, con amor. Porque tú puedes hablarle a una persona que está mal, con arrogancia, siendo una mala representación del Eterno en la tierra, pero tú puedes también hablarle con amor y decirle que está mal, confrontándolo con amor y sabiduría. Si yo estoy mal, a mí no me gustaría que me vengan a avergonzar. Si yo estoy mal, a mí no me gustaría que me vengan a avergonzar de frente al público, porque donde hay humillación, Dios no está. Y te voy a decir esto, tenga ojo y cuidado con profetas que dicen que son profetas para bajar pastores de altares, porque el que va a bajar a ese pastor que está en pecado no es usted, es Adonai. Usted puede ser usado como profeta para llevarle un mensaje en privado, como cuando David falló, que vino el profeta y le habló y le dijo, mira, tú pecaste, cogiste la mujer de un hombre y enviaste a ese hombre a la guerra para que muriera, para encubrir tu pecado cuando te acostaste con esa mujer. Tenga mucho cuidado porque el Señor no nos llama a controversia. El Señor nos llama a serle fiel, leal. Y si tenemos un ministerio, tenemos que cuidarlo. Y si hay una palabra de Dios para alguien específicamente, hay que hablársela. Sí, hay que decírsela. Pero no avergonzándolo de frente a otros, porque mañana el caído puede ser usted. Por eso es que dice la Biblia que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y también dice que el que diga que está firme, que mire, que no caiga. Por eso yo siempre tengo un corazón, amado, de entender que aun con lo mucho que Dios me da o lo poquito, lo que sea, yo tengo mucho respeto, amado. Y yo amo las vidas. Yo amo quien sirve para el rey. Yo lo amo porque entiendo que el Padre ha invertido tiempo, fuerza, energía en su construcción de su nueva versión. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos llegado a estas clases heridos, traicionados. Y una persona herida, lo menos que necesita es que alguien se encuentre de frente a ella y le diga, te lo dije, que te iba a pasar esto. Eso te pasa por cabezón. Eso te pasa. No, amado, use sabiduría. Hable con amor. Usted representa a Yahweh. ¿Y quién es Dios? El Dios del amor. Que a veces hay que hablar un poquito fuerte, sí, pero el Eterno te va a decir en qué momento. Y si le das un cocotazo a alguien, a un discípulo tuyo, luego sóbalo para que no sienta tanto el impacto. Yo estudié la Torá y en la Torá no es humillar ni manipular. Te vas para el infierno si no te conviertes. Yo lo sé que hay una perdición para las personas que pecan y se mueren, pero usted tiene que traerlo con amor, porque si los traes por miedo a que vengan a Cristo, por miedo, eventualmente se les va a pasar el miedo y se van a volver a ir al mundo. Te pregunto, si tú tuvieras un esposo que todo el tiempo te golpea, te golpea, te golpea, te golpea, te maltrata, y te dice que el día que le des la espalda y te vayas de la casa, ese día te va a buscar y te va a matar. ¿Tú estarías con él por amor o estarías por miedo a que eso te pase? Y lo que se construye en miedo no es verdadero amor. Pero si yo como esposo o tú como esposa me corriges con amor y me dices, mi amor, acuérdate que ya esto pasó una vez y pienso, ¿verdad? Que tal vez estás caminando
por una ruta que no debería, es muy peligrosa, no camines por ahí, papito, vamos juntos a trabajar esto, con amor. Eso pone a pensar a tu esposo o a tu esposa y dice, contra, es verdad, déjame hacer las cosas bien. Es como manejar las cosas, pero claro, nadie puede dar lo que no tiene por dentro. Por eso es que dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y tú no le puedes pedir a un árbol de limones que es agrio que te dé un mango o te dé una quenepa dulce, porque es por su fruto. ¿Cuáles son los frutos de un ser humano? Que si en vez de perdonar, guarda rencor, que si en vez de amar, prefiere odiar, que si en vez de hablar las cosas en privado con sabiduría, te prefiere gritar y de frente al público para humillarte, ves que hay cosas que están mal. Siempre acuérdate de estas palabras que te voy a decir. ¿Qué haría Yeshua si estuviera viviendo el problema que tú hoy estás enfrentando? ¿Qué diría y cómo actuaría de frente a esa situación? Pídele al Señor en cada tormenta de tu vida poder tener la mente de Yeshua para entender que esa situación no vino para destruirte, sino vino para crear una nueva versión de tu vida. Porque lo que el Padre está permitiendo en tu vida no es para matarte, sino para construirte. Y muchas veces nos perdemos en el camino, perdemos la dirección, perdemos el camino y hasta nosotros mismos nos miramos en un espejo y no nos reconocemos porque nos perdimos. Y el Padre tiene que permitir una serie de cosas en nuestra vida para que volvamos al camino donde habíamos perdido la dirección. Si mañana todos conocieran a Dios únicamente por tu comportamiento, ¿lo respetarían o lo cuestionarían? Es una pregunta de audición, auditoría personal. Si mañana se tratara de que van a venir muchos al Señor por tu testimonio, por tu comportamiento, y estuvieran de frente a tu vida, ¿te respetarían o te cuestionarían? Y esto no es tratar de decirte que tú estás mal y que hacerte sentir mal, no, esto es tratar de decirte que desde hoy en adelante podemos comenzar una vida diferente para que nuestro testimonio sea el reflejo del Padre en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que publicas con tus labios y tu conducta representa el reino. Como haces negocio representa el reino. Como responde en crisis representa el reino. Como respondes a las deudas representas al reino. Como respondes al diagnóstico de tu enfermedad corresponde al reino. El tercer mandamiento no es solo no decir el nombre falso, es respetar, honrar y creer que Dios todo lo puede y que ahora tú eres parte del cuerpo de Elohim y que Dios te va a usar en este tiempo. En esta era digital, todo lo que está pasando a tu alrededor puede manifestar una conducta en ti que representa al reino de Dios o al reino de la oscuridad. Cuando hacen las cosas bien, Dios te ve. No es cuando te ven, es cuando estás solo. La responsabilidad es entender que cada vez que decimos soy creyente, sirvo a Elohim, predico la verdad, estás cargando su nombre públicamente. Y aquí donde el tercer mandamiento se activa. ¿Por qué? Porque es un llamado a la coherencia. El problema no es pronunciar el nombre, ya lo hemos dicho. El peligro es vivir contradiciéndolo con acciones contrarias al orden divino del Eterno. Amén. Entonces, por eso es importante entender, amado, que aunque estamos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo que está en cautividad. Este no fue el mundo que el Padre quiso para ti, ni para mí, ni para tú poder criar tus hijos. Este no fue el mundo que Dios quiso desde un principio. Este es el reflejo de un mundo que le dio la espalda a Dios desde el huerto del Edén con la desobediencia y que el pecado y las llaves de acceso para entrar espíritus inmundos, para gobernar, para
destronar a los hijos del Señor, para tratar de destruir a los hijos de Dios, para tratar de crear amargura en los hijos del Señor, para destruir los planes de los hijos de Dios, es cada vez peor. Entonces, Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. O sea que Dios no va a considerar inocencia ni inocente a una persona que está jugando con las cosas del Señor. Ese es el tercer mandamiento, ese es el que estamos discutiendo en esta casa. ¿Ok? Deuteronomio 5:11 lo repite casi literalmente, exactamente de otra forma. Entonces, ¿qué significa realmente tomar el nombre? Bueno, ya lo explicamos, tomar, que es cargar, llevar, portar, algo falso, algo inútil, algo engañoso, ¿verdad? O sea que no podemos cargar con el nombre de Yahweh de manera falsa. Tenemos que ser responsables y cuidar siempre nuestro testimonio. Amén. Entonces, ¿qué representa el nombre? En la mentalidad hebrea, ya lo discutimos, el nombre representa carácter, autoridad, reputación, presencia, identidad. Ya explicamos que cuando usted está fluyendo, ya sea que Dios le esté usando para predicar, ya sea que Dios le mande a dar un recado a alguna persona que necesita escuchar alguna palabra, usted en ese momento, usted comienza a representar el carácter de Dios. Cuando usted habla, Dios respalda la palabra que usted está soltando con autoridad. Cuando usted está hablando con una persona, que usted le habla del Señor, y esa persona empieza a llorar, usted no sé si le ha pasado que esa persona empieza a llorar. ¿Por qué llora? Porque simplemente usted está siendo el portavoz de Dios para esa persona. Usted está hablando con autoridad y espiritualmente esa palabra está confrontando a esa persona, o está redarguyendo a esa persona, o está fortaleciendo y dándole ánimo y esperanza a esa persona que está dolida. Es muy importante que usted sepa esto, porque a veces hay personas que ignoran cuando Dios le dice, mira, di esto, o dale un abrazo a una persona que está dolida o está pasando por una situación difícil. Y ese abrazo, cuando tú lo das, es Dios a través de usted que está aplicando esa autoridad para fortalecer a esa persona. Entonces la reputación, la presencia y la identidad de Dios se hace vigente en su reflejo, en su comportamiento. Mira, amado, yo siempre he dicho que es raro que una persona tenga un encuentro con Dios y que siga siendo el mismo. A menos que a alguien le guste lo que a Dios no le gusta. Porque hay gente que ejecuta la desobediencia en su vida porque es que le gusta su estilo de vida. Y aunque sabe que le va mal por practicar el pecado, insisten en continuar en ese pecado. Y ese tipo de personas usted nunca lo ve progresar. ¿Por qué? Porque está insistiendo en algo que le gusta. Una vez yo recuerdo que yo me encontré un amigo que estaba en el vicio de las drogas. Él estudió conmigo en la escuela superior y me lo encontré todo perdido, todo deteriorado. Y yo le dije, chico, ¿por qué tú no sales de ahí? Déjame ayudarte. Yo te puedo llevar un programa para que te rehabilite. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, mira, Dani, no lo hagas porque es que a mí me gusta la droga y yo no voy a dejar esto. Ya cuando una persona te dice que le gusta su estado de perdición, le gusta lo que está haciendo, ya usted ni Dios, nadie puede hacer nada ahí. Porque Dios no obliga a nadie. Dios puede transformar la vida de una persona. Escuche bien. El Eterno puede transformar a través del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, a cualquier persona que se dé la oportunidad. Pero lo único que Dios no puede hacer es obligarte a hacerlo. Pues ya hablamos que cuando Israel salió de Egipto, llevaba el nombre del Eterno, porque cuando Yahweh lo sacó de la mano dura del faraón, puso sello a la certificación en su frente de que ellos eran sus hijos, por eso era que Dios lo sustentaba. ¿Qué hace un padre cuando tiene un hijo? Lo alimenta, lo viste,
y lo guía, ¿verdad que sí? Eso es lo que el Señor estaba haciendo en el desierto con su pueblo. Entonces, la validación con otros textos, pues mire, donde dice claramente que no debemos de profanar el nombre del Señor, está en Levíticos 19:12, donde dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Aquí vemos que usar el nombre para respaldar mentira es profanación. Estas personas que dicen, te lo juro por no decir el nombre del rey, porque él merece honra y respeto. Esas personas que están buscando manipular su verdad o su mentira usando el nombre del Señor es profanación. Ezequiel 36, 20 al 23, Israel profanó el nombre entre las naciones por su conducta. No fue por palabra, fue por comportamiento. O sea que si yo uso mar, hablado, el nombre del Eterno es pecado, pero también si yo lo represento mal, que es lo que he estado explicando. Mateo 5:16, alumbre vuestra luz para que glorifiquen a vuestro Padre. Tu vida puede glorificar o puede profanar el nombre. O sea que, ¿cómo yo puedo alumbrar con mi luz? Simplemente cuando obedezco los mandamientos del rey. Entonces, Romanos 2:24 dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso hace que las personas tengan una conducta hipócrita cuando juran en vano o cuando hablan mentiras usando la manipulación para algún beneficio utilizando la religión o el nombre del Señor. Eso lo vemos mucho en muchas iglesias. Deuteronomio capítulo 6, 5 al 7 dice, amarás a Yahweh y las enseñarás a tus hijos. O sea, amarás a Dios y le enseñarás a tus hijos los mandamientos. ¿Por qué? Porque el respeto, el honor que merece el Padre no debe ser ignorado. Hay que enseñárselo a nuestras futuras generaciones. ¿Por qué? Porque el nombre no se honra con labios, sino con obediencia transmitida. Recuerden que los hijos hacen lo que ven en ti, no lo que usted le dice que tienen que hacer. Yo he visto muchos padres fumando, fuman cigarrillo y le dicen a sus hijos, cuando sean grandes no fumen, pero ellos no le modelan el ejemplo. Eventualmente ellos no van a hacer lo que le está diciendo su papá, van a hacer lo que ven en él. Por eso es importante que nuestras palabras vayan a la par de nuestro comportamiento. Hay múltiples dimensiones del mandamiento. Por ejemplo, el tercer mandamiento incluye no usar el nombre para manipular. Dios me dijo cuando Dios no habló. No vivir una vida contradictoria a lo que se declara, ¿verdad? En santidad, para practicar injusticia. No usar la fe como un negocio deshonesto, ya lo hablamos. No jurar falsamente, no reducir el nombre a tradición vacía, o sea, repetirlo sin reverencia. ¿Ok? Hablamos que en estos tiempos modernos, donde hay tantos influencers cristianos, donde hay tantas predicaciones virales, donde hay tantos ministerios en redes, donde hay tanta comercialización de la fe, hoy se puede profanar el nombre más fácil que en el tiempo antiguo, amados. ¿Por qué? Porque tenemos doble moral pública. Si antes te veía solamente los que estaban de frente a ti, imagínense ahora que tenemos internet y con una grabación podemos llegar a miles o millones de personas en minutos, horas o semanas. Entonces, tenemos que tener cuidado con los escándalos espirituales, con las manipulaciones emocionales, con usar a Dios como marca personal. ¿Por qué? Porque este mandamiento está vigente y siempre lo estará. ¿Qué espera Dios de nosotros? Miqueas 6:8, hacer justicia, amar, misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios se honra viviendo conforme a su carácter. Si usted dice, Señor, yo quiero honrar tu nombre, no de palabras solamente, sino también con mi conducta. Yo quiero que me enseñes. Yo quiero que me enseñes a ser como tú. Yo quiero amar aunque me hayan fallado. Yo quiero perdonar aunque me hayan traicionado. Yo quiero ser un servidor tuyo. Yo quiero que cambie mi corazón. Yo creo que todo lo que mejor le puede pasar a un ser humano es comenzar a pensar de esta forma como te la estoy describiendo. ¿Por qué? Porque una vez lo aprendas, vas a poderlo transmitir a tus hijos y eventualmente tus hijos van a crecer y van a ser hombres y mujeres que van a tener el temor de Dios.
Cuando hablo de temor, no estoy hablando del temor de miedo, estoy hablando del temor de respeto. Y una generación temerosa de Dios es una generación que crece, se duplica en obediencia, es una generación que agrada el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Modelando la integridad desde la casa, modelándolo con nuestro reflejo, no usando a Dios como una amenaza para castigar a tu familia, viviendo en coherencia entre altar y hogar, entendiendo que tu hogar, tu casa, es el primer ministerio que Dios te da para que lo puedas desarrollar, que no puedes tener un ministerio sin antes tener orden en tu casa, sin antes valorar y amar y cuidar lo que están adentro de la casa, mostrando respeto al nombre de Yahweh en tu casa. ¿Por qué? Porque los hijos no aprenden por discurso, aprenden por el ejemplo. Entonces, hoy, ya habíamos hablado ahorita que no caminamos por el desierto porque vivimos en un tiempo donde hay mucha tecnología, tenemos transporte, tenemos trenes, carros, motores, pero caminamos por las redes sociales, tenemos negocios, tenemos iglesias, plataformas digitales, y ahí tenemos que hacer una buena representación del reino. Amén, porque no es como digo el nombre correctamente, es como lo representamos. Entonces, no se trata solo de lo que sale de la boca, se trata de lo que refleja tu vida, porque cuando dices yo soy de Yahweh, tu vida se convierte en embajada. Y el mundo juzga al rey por la conducta del embajador, no por lo que dice, sino por cómo se comporta. Así que para finalizar, es importante entender Éxodo 27. Con el nombre de Yahweh no se juega. El nombre de Yahweh se respeta. El nombre de Yahweh lo cargas tú en tu corazón y tú eres quien lo representas. Entonces, recuerde que la reflexión desde la Torah en el antiguo tiempo, en el antiguo tiempo, en el desierto, Israel llevaba el nombre en medio de las naciones. Cuando fallaban, el nombre de Dios era profanado. El mandamiento protegía la reputación del Eterno ante el mundo. Cuando Israel actuaba con injusticia, idolatría o rebelión, las naciones decían, ese es el Dios que ustedes representan. O sea que el pecado no solo dañaba a un pueblo, lo marcaba, le dañaba su reputación y manchaba sobre todo el nombre del Eterno, porque ellos representaban a Dios. Eso es lo que significa profanar el nombre del Eterno. Entonces, una reflexión que pudiéramos ajustar para el tiempo moderno es que es importante entender que hoy en día tenemos tecnología, tenemos muchas cosas que pueden desviarnos fácilmente y ayudar a contribuir para mal que cometamos errores. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Decir que somos de Dios, pero practicar deshonestidad, ya esto lo hemos hablado. El tercer mandamiento es un llamado a la coherencia, no es un tema de labios, es un tema de vida. En el tiempo moderno el nombre está en nuestro bio, en nuestras prédicas, en nuestros contratos, en nuestros eventos. Cada vez que dice soy hijo de Dios, está firmando un documento invisible delante del mundo donde te hace parte de la embajada del reino de Dios. Para bien o para mal, tú decides cómo quieres representar al Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí y todos los que van a ver esta clase grabada quieren hacer las cosas bien. Por eso es importante entender qué es lo que Dios busca en nuestros corazones, qué es lo que Dios anhela de nuestra vida para no cometer errores. El cielo es el mayor testigo de mi vida, de mi conducta cuando nadie me ve. Pero recuerda que los hombres también están observando.
Hago una pregunta profunda. Si alguien analizara tu vida sin escucharte predicar, ¿sabrías a quién perteneces? Porque el mundo no lee Biblias, lee conductas. Y no se trata solo de lo que sale de tu boca, se trata de lo que refleja tu vida, porque cuando dices yo soy de Yahweh, tu vida se convierte en una embajada. Ya lo explicamos. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito, porque en la historia antigua, los reyes no enviaban soldados a las naciones primero, enviaban embajadores. Cuando había algún conflicto, había alguna controversia, ellos enviaban embajadores para tratar de lidiar con la situación. De hecho, todavía Estados Unidos lo hacen muchos países en Europa. Un embajador representa el honor del reino, representa un reino. No habla en nombre propio, no defiende su opinión, no improvisa su carácter, habla de cosas coherentes del reino. Él es la representación del reino. Y si el embajador actuaba con arrogancia, corrupción o debilidad moral, las otras naciones no decían que esa persona había fallado como ser humano, como hombre o como mujer, sino decían ese reino es débil, ese reino tiene autoridad, ese gobierno no es digno, porque tú representas el reino. Y el error del embajador se convertía en una mancha sobre el rey. O sea que si yo soy el rey, yo te envío a ti para que vayas a Japón o a China a decirles que yo quiero que vengan a mi país porque yo los quiero recibir. Usted va a ir allá y va a llevar el mensaje con amor, porque si usted representa amar, la orden que yo di, y usted habla grosero, no se comporta bien, las personas me van a juzgar a mí y a usted como personas arrogantes. Y no van a decir que usted es arrogante, van a decir que el rey y el reino es arrogante. Ahora, escuche esto con atención. Cuando tú dices soy de Yahweh, yo sirvo al Eterno, yo camino en la Torá, tú no estás mencionando una religión, estás levantando un reino sobre tu nombre. El tercer mandamiento es una regla de convicción, no una regla religiosa. Es una advertencia diplomática. No uses o no deberíamos usar el nombre si no vamos a honrar el reino. Hoy no somos embajadores con traje en una oficina internacional, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí lo somos. Somos representantes de Dios en Facebook. Somos representantes de Dios en TikTok, en YouTube, en tu negocio, en tu empresa. Por eso es que dice la Biblia que todo lo que hagamos en nuestra vida para los demás lo hagamos como si fuera para el Señor. Por eso debes comportarte bien en cualquier lugar donde haya una red social, donde haya empresa, familia, ministerio o cualquier conversación privada. Momentos donde nadie nos ve. Es ahí el momento de mostrarle a Dios que Él no se equivocó cuando te escogió a ti. Porque cuando actuamos con deshonestidad, arrogancia espiritual, hipocresía, doble moral, el mundo no critica primero a la persona, critica al Dios que esa persona menciona. ¿Qué hace o cuál es la función de un embajador de Estados Unidos en otro país? Esto es un ejemplo que pongo porque yo conozco un poco sobre este tema. Un embajador oficial representa al presidente y al gobierno, protege la reputación de su nación, no puede actuar según sus emociones personales, debe respetar leyes y protocolos, promueve los intereses y los valores de su país, mantiene una conducta intachable con su ejemplo, con su educación, con su integridad, está siempre de frente al ente público y cualquier error suyo puede generar conflictos internacionales o simplemente corte de relaciones, como lo que pasó con Venezuela y Estados Unidos, que en un momento dado hubo un corte de relaciones. Ahora piensa esto, si un embajador vive en un escándalo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que se pierde? La credibilidad,
y la confianza. Y se cuestiona el país que lo representa. Lo mismo pasa en el reino, amados. Tú no representas una iglesia, tú representas un reino, el reino del Eterno. Tú no cargas un logo, tú cargas un nombre, el nombre de Yahweh, el Señor. Y ese nombre representa justicia, misericordia, orden, verdad y santidad. Si tú dices que cargas el reino de Dios y representas al Dios de Israel, y tú no eres justo y no practicas justicia en contra de las personas, tu Dios no es el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Si tú dices que tú honras a Dios, eres cristiano, vives en santidad, pero no aplicas misericordia en contra de las personas que te están pidiendo perdón o disculpa, y siempre eres arrogante, tu papá no es el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Si tú dices que amas y que hay que obedecer los mandamientos para tener una vida en orden, pero tu vida detrás de bastidores no refleja orden, tu casa está siempre desordenada, no hay limpieza, simplemente tienes un reflejo de cómo está tu corazón, porque todo lo que está en el corazón se refleja con nuestra conducta. Igualmente, si dices que tienes la verdad, pero como muchos dicen, yo sirvo al Señor, yo practico la verdad, pero no obedece los mandamientos, dice la Biblia que ese tal es un mentiroso. Si yo digo que soy santo, pero yo me alimento de cualquier cosa, no cuido mi cuerpo, simplemente no estoy en santidad, porque la santidad es espiritual, pero también se refleja no en la vestimenta solamente, se refleja en nuestra conducta, en nuestra alimentación. Ahí es donde se cumple el mandamiento de Levíticos capítulo 11, las leyes dietéticas. Entonces el tercer mandamiento no es no digas mal el nombre, es no lo cargues si no vas a reflejarlo correctamente bien. Y quiero que todos reflexionen en silencio por un momento. Si alguien analizara tu conducta durante esta semana, ¿diría que el rey que representas es santo? Si alguien evaluara tu carácter en secreto, ¿honraría el reino que dices servir? Porque cuando dices yo soy de Yahweh, tu vida deja de ser privada. Cuando dices yo honro a Yahweh, los ojos públicos van a estar directamente sobre usted. Se convierte usted en un embajador del reino. Y el mundo va a estar listo para juzgarte mal, pero también para observar tu testimonio y admirarte, porque cargas la identidad de Yahweh. El mundo juzgará siempre al rey por la conducta del embajador. Así que este mandamiento no te pide perfección inmediata, pero te exige coherencia progresiva. Si vas a llevar el nombre del Eterno, dale peso. Si vas a representarlo, hazlo con santidad, porque el mayor acto de profanación no es pronunciar mal el nombre, es vivir de manera que el mundo no vea su carácter en ti. Para terminar, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, entiende que tú representas al Señor desde el primer momento que aceptaste su voluntad sobre tu vida y te reconciliaste con Él. En el texto griego, la palabra presbeuo, ¿qué significa? Dice actuar como representante oficial, servir como enviado con autoridad. Representar a un reino extranjero. Pablo está aquí refiriéndose a los creyentes, que los creyentes no viven por cuenta propia, representan al reino del Mesías en la tierra. Pero si usted no entiende esto y usted decide seguir su vida como usted quiere,
sin prestarle atención a que hay unas ordenanzas, unos mandamientos que son la constitución del reino de Dios. Y usted decide andar en la libre, como usted entiende, leer la Biblia una vez por mes, asistir a la iglesia una vez por 6 meses, no disipularse, no hacer enmiendas en su mente para que su mente sea transformada, necesita abrirle la puerta al Espíritu Santo. Si usted entiende que usted puede desarrollar una vida de comunión con el Señor a su propia concupiscencia o con su propio estilo, pues no te voy a desear ni suerte, porque esto no se trata de suerte. Es que no te va a ir bien. Todos necesitamos al Señor, todos necesitamos nacer de nuevo. Como le dijo Yeshua a Nicodemo, de cierto digo que tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un embajador vive en un país, pero su ciudadanía pertenece a otro reino. Primera de Pedro 2:9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso eres tú. Esto es un lenguaje completamente diplomático y real, mi amado. Ahora, algo importante es que el término embajador aparece claramente en 2 de Corintios 5:20. Dice, pero el concepto ya estaba en la Torá. Israel era llamado reino de sacerdotes, Éxodo 19:6. Ahí está explicando, donde dice que el Señor nos separó como un pueblo, no dice iglesia, dice pueblo apartado. La teología dice que es la iglesia. Y Yahweh dice que es pueblo. Usted decide a quién creer. Yo prefiero creerle a Dios, que tiene la experiencia de todas las generaciones y de todos los siglos. Dice representante del nombre entre las naciones. La diferencia es que Pablo usa lenguaje diplomático romano para explicar algo que ya existía en el pacto, representar al rey ante el mundo. Para terminar, ser embajador de Yeshua significa no hablar en nombre propio. Cuando yo entro a un TikTok Live a llevar un mensaje, desde el momento que yo entro saludando, ya yo dejo de hablar en mi voluntad. Yo voy ahora a ser parte del portavoz como embajador del reino de Dios para hablar lo que papá va a hablar, no lo que yo quiero hablar. Por eso es que cuando uno está enojado no puede hablar. Cuando usted está molesto o molesta, usted no puede ir a hablar de parte de Dios, porque la carne te puede hacer cometer errores al hablar. Es mejor disculparse con la persona, o mejor esperar que ese golpe baje para luego exponerte. Que no sea que vayas a hablar alguna palabra expuesta por la carne y no por lo interno. Cuando somos embajadores de Yeshua, no vivimos bajo una agenda personal. No le decimos a Dios cómo hacer las cosas. Ahora es Él quien nos dirige. No defender reputación propia ante el que la del reino, antes de del reino de Yahweh. Representar el carácter del rey. El mundo juzga al rey que dice representar por la vida que ve en ti. Y quiero que te detengas a mirar esta imagen, porque Dios está preparando gente en estos seminarios que estamos haciendo de la Torá, de raíces hebreas, discipulados. Porque Dios te puso el sello. Porque tú perteneces al Creador de los cielos y la tierra. Tú no eres cualquier persona en esta tierra. Si estás aquí es porque tú eres un escogido. No desperdicies lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios te quiere entregar en tus manos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, tenemos que aprender a entender la responsabilidad que Dios está depositando sobre nosotros. Miren qué lindo esto, amado.
Lo primero que te voy a decir es que en el reino de Dios, en la eternidad, usted ni yo vamos a ser ancianos, vamos a ser jóvenes, transformados en cuerpos redimidos, cuerpos transformados eternos, y vamos a llevar Torah a las naciones. El milenio te va a llevar Torah. Por eso el Señor está circuncidando tu corazón, porque así es como Dios te ve a ti. Si tú te ves en el espejo y tú no te ves así, yo quiero decirte que eso no te descalifica, que tú no te veas como Dios te ve. Quien único te puede descalificar es tus propias decisiones de desabordar el tren de conocimiento donde Dios te quiere llevar. Porque tú vas a representar el reino de Dios. Pero Dios no quiere que lo representes como otros ya lo han representado falsamente con religiones que por más que diezman, que por más que ofrendan para que Dios les dé bendiciones, siempre están estancados, siempre están enfermos porque están hablando mal del prójimo, y así no se representa el reino de Dios. El reino de Dios es amor, es justicia y misericordia. Por eso es que dice que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, hemos dado por terminada la clase. Espero que el Eterno te bendiga, que el shalom del Eterno te guarde, te bendiga hoy y siempre. Habemos 6 participantes aquí, hemos dado por terminada la clase. Espero que podamos comprender que cada vez que hablamos, cada vez que vamos a hacer algo en el nombre de Yeshua, tú hablas con autoridad, tú representas el reino como una embajadora, como un embajador de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier persona, tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí para simplemente en esta vida para ser un hijo o para ser una mamá o un papá o un esposo, una esposa o un misionero, o un pastor o un evangelista. No, eso está bien. Estás aquí para amar a Dios. Porque cuando tú lo amas, tú se lo demuestras. Y cuando tú se lo demuestras con obediencia, el Señor cumple su propósito en tu vida. Así que seamos hacedores y no simplemente oidores. Porque yo no sé si te lo estás entendiendo. Esta clase confronta el corazón porque Dios te quiere despertar para darte un ministerio que ya tienes, que posiblemente ya sabes, pero que va para un nivel más grande del cual tu mente no se puede imaginar, porque tú estás viendo el presente, pero Dios ve el futuro. El futuro le pertenece a Dios. Así que shalom. Damos las gracias a todos por haber estado conectados aquí. Y oramos a nuestro Padre Celestial por esta maravillosa clase.